el tema que vamos a ver hoy se llama modelos apostólicos de la alabanza. Vamos a ver varios modelos a medida que pase el tiempo. Hoy solo nos vamos a enfocar en uno, solo vamos a trabajar en uno, que lo podemos ver aquí en el versículo de Éxodo 26:30, que dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y poco a poco desarrollando este tema, y lo vamos a ir desarrollando en varias partes. Dios es un ser de diseños. Cada llamado que Dios hizo a sus siervos les daba un diseño a ejecutar y desarrollar. Noé, Moisés, David, Salomón, Zorobabel, Pablo. Estos diseños se convierten en modelos que nos sirven de guía para nuestros tiempos, y a estos les llamamos modelos apostólicos. La adoración también tiene modelos, directrices para desarrollar nuestro primer ministerio, ministrar el corazón de Dios. Okay. Entonces aquí encontramos 3 puntos. Primero es que encontramos que Dios, siempre que hace un llamado a cualquiera de sus ministros, a sus siervos, pues miramos en la antigüedad, Dios siempre al lado del llamado le daba un diseño el cual debían seguir o por el cual debían de guiarse. En este caso, cuando hablamos de Noé, podemos ver el arca, que Dios le dio exactamente cómo tenía que hacer el arca, le dio los detalles exactos, cuántas puertas, cuántas ventanas, cómo debía de ser, qué material debía usar. Igual a Moisés encontramos a David, que también le da los diseños del tabernáculo, y también le dio los diseños del templo, igual que a Salomón, Zorobabel, y a Pablo, que le dio los diseños de la iglesia. Entonces esto es lo que podemos ver de esta manera y poder entender esta parte. Y entonces estos diseños se convierten ahora en modelos para nosotros, y son modelos apostólicos porque cuando hablamos de apostólicos estamos hablando de un aspecto de gobierno, o sea, de estructura, de esquema. Entonces lo apostólico trae a la iglesia, sin necesidad de ser apóstol, fluyendo apostólicamente, trae el gobierno, la estructura, los principios por los cuales se rige un ministro, o se rige un ministerio, o se rige hasta la vida de un cristiano, pues. Y por último, la idea de nosotros es centrarnos en estos modelos, pero en el aspecto de la adoración. Sí, el modelo del tabernáculo de Moisés. Uh-huh. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:4. Entonces, luego vemos un poquito acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés. Encontramos que Dios le dice: haz todo conforme que te ha sido mostrado. O sea, Dios no le permite a Moisés, o Moisés no dice: voy a hacer esto porque me parece de esta manera. No le dice: lo voy a hacer aquí porque es más bonito, sino que la orden de Dios era: haz todo conforme al modelo que te ha mostrado. Entonces, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, es similar, pues es prácticamente lo mismo. Dios nos dice: haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Y el modelo, donde se nos muestra, en la palabra. Entonces tenemos que hacer todo conforme al modelo de la palabra. Y en el tabernáculo de Moisés vamos a encontrar algo. Primero quiero explicar un poquito esta imagen. Cuando miramos el tabernáculo estaba en el centro, si podemos ver ahí, y las tribus se colocaban de una manera alrededor con sus banderas, y lo que se podía ver desde manera del espacio era como una cruz. Entonces estaban todas las tribus, y la tribu de Leví era la que servía en el tabernáculo, que eran los descendientes de Aarón, y los otros hermanos de Aarón eran los que trabajaban hacían otro tipo de servicio en el tabernáculo, pero no exactamente en el sacerdocio. Entonces podemos encontrar esto. Sí, la ley de sombras y figuras, Hebreos 8:5, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay algo bien interesante en esto, porque Hebreos y Éxodo se parecen bastante esta cita, porque hace una referencia a la cita de Éxodo que leímos anteriormente. Entonces, cuando miramos la ley de sombras y figuras, cuando podemos
ver este principio espiritual, vamos a dar cuenta que las cosas que estaban en el Antiguo Testamento eran sombra o eran, como quien dice, el reflejo o la proyección de lo que vendría en el futuro. Entonces las cosas que eran espirituales, que salen en el Nuevo Testamento, que se nos enseñan en el Nuevo Pacto, estas tenían su proyección en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Y se hacía a través de qué? A través de esto. Entonces, cuando encontramos diseños como el tabernáculo de Moisés u otros que también hay en la palabra, nos vamos a dar cuenta que en ellos hay misterios ocultos, hay secretos de Dios, hay principios divinos, hay leyes espirituales, hay verdades divinas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que reconocer. Entonces, por eso nos basamos y nos centramos en este término, en este principio de sombras y figuras. El tabernáculo de Moisés tipifica varias cosas. Y lo que vamos a hablar ahorita es desencriptando el tabernáculo. Desencriptando el tabernáculo. El Antiguo Testamento, la sombra, y el Nuevo Testamento, la figura. Las prácticas de los judíos eran sombra de las acciones y principios espirituales que nosotros debemos practicar. Buscamos descubrir los misterios ocultos en el tabernáculo de Moisés y así comprender sus verdades divinas. Este es nuestro objetivo con esta enseñanza. Poder entender que hay una sombra, que hay una proyección, la cual nosotros tenemos que descubrir a través de la palabra, porque es lo que tipifica el tabernáculo. Principios espirituales, verdades divinas que nosotros debemos de practicar. En la introducción vamos a ver, por ejemplo, la palabra tabernáculo significa Mishkan, lugar de residencia, lugar de reunión o lugar de encuentro. Este es el significado que tiene. Tipifica nuestro andar como hijos de Dios, y el tabernáculo estaba separado en tres partes o en tres compartimentos, que eran atrios, lugar santo y lugar santísimo. Esto va a ser bien importante que lo manejemos para que lo podamos entender más a profundidad. Lugar santo, espacio de los sacerdotes donde ejercían su oficio, y lugar santísimo, que es el espacio donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de los sacrificios para ser derramada sobre el propiciatorio y pedir perdón de sus pecados y los del pueblo. Entonces, aquí podemos ver, si miramos la imagen, podemos ver que, por ejemplo, en la parte del final, en lo más adentro, encontramos el lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios. En esta se encontraba el arca del pacto. Aquí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, realizando un sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Él llevaba la sangre del sacrificio y la derramaba sobre el propiciatorio, que era la parte que estaba sobre el arca del pacto. Aquí solo podía entrar el sumo sacerdote. Y es más, se cree que el sumo sacerdote llevaba una campanilla que era arrastrada con un lazo durante todo el tiempo que él entraba, porque muchas veces a raíz de la situación o como estaba el sumo sacerdote, moría al entrar aquí. Entonces, cuando dejaba de sonar la campanilla, entonces se daban cuenta que había muerto el sumo sacerdote y era arrastrado fuera del lugar santísimo. Luego encontramos el lugar santo, que en el lugar santo está el candelabro, está la mesa de los panes de la proposición y se encuentra el incensario y los atrios, que es lo que vamos a ver, lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión. En los atrios estaba el altar de sacrificio y estaba el lavacro y igual la tienda, la cerca que lo cubría. Entonces nos vamos a enfocar exactamente en los atrios. El tabernáculo fue revelado a Moisés en todos los detalles de su construcción. Se trataba de una tienda de campaña, totalmente portátil. Todo el tabernáculo señalaba al Hijo de Dios. El tabernáculo era la morada de Jehová, Dios de Israel. Éxodo 25:8. Cuando no tuvo más, Jehová habitó en el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 6 del 3 al 6. Éxodo 25:8 dice: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
Entonces encontramos que ese era un símbolo. Dios habitaba en el tabernáculo, y era una manera que Dios le enseñaba al pueblo de Israel que él quería habitar con ellos, y era un lugar de encuentro. Entonces vamos a entender algo del tabernáculo. El tabernáculo tipifica al menos 4 cosas que podríamos manejar. Tipifica a Cristo. O sea, vamos a ver cuando miremos los detalles del tabernáculo, cómo Cristo se ve reflejado en cada parte del tabernáculo, cómo se habla de Cristo en cada momento. Tipifica a la iglesia, porque nos van a hablar de principios y de prácticas espirituales que tenemos que desarrollar. Tipifica al creyente, porque nos representa a nosotros mismos. Nosotros somos tabernáculo de Dios. Cristo vino a tabernaculizar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces nos habla de que Él habita en nosotros y que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos tabernáculo del Dios viviente. Entonces, ¿qué representan? Los atrios simbolizan nuestro cuerpo. El lugar santo simboliza nuestra alma, y el lugar santísimo simboliza o representa nuestro espíritu. Pero además de eso, nos habla de las cosas por venir, o sea, nos habla de tiempos escatológicos, porque a través del tabernáculo entendemos muchos aspectos que como cristianos vamos a vivir. Encontramos lo que es primicias, cosecha y rebusco, que en aquel tiempo había una ley de Israel donde las primicias dice que eran recogidas, era lo primero de la cosecha, y estas primicias eran de Dios exactamente, eran ofrendas para Dios directamente. Encontramos la cosecha, y por último encontramos el rebusco, que significa que eran aquellas cosas que cuando iba la cosecha se caían de los canastos, y la ley decía que lo que se caía al suelo no lo podían recoger, porque esto era para los pobres, según las leyes de Israel en aquel entonces, las leyes que Dios les había dado. Entonces esto simboliza que las primicias somos aquellos cristianos que nos hemos dedicado, que hemos esforzado por estar en el Señor, que hemos buscado a Dios, y que esto simboliza los que están en el lugar santísimo y que son los que van a ser arrebatados. La cosecha representan a aquellos cristianos que han buscado a Dios, pero quizás no se habían dedicado lo suficiente, o tal vez, como dice la palabra, tal vez no estaban vestidos correctamente o adecuadamente para el arrebatamiento. Y el rebusco es como aquellos que van a sobrevivir a la gran tribulación. Entonces, ¿qué representa? El rebusco está en los atrios, la cosecha está en el lugar santo, y las primicias están en el lugar santísimo. Pero ese no es el tema que vamos a desarrollar tan a profundidad en este momento, sino que nos vamos a enfocar en los anteriores. Juan 14:6. Vamos a entender la relación que tiene Jesús y el tabernáculo. Y de aquí arrancamos. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice: yo soy. ¿Qué dice primero? El camino. Yo soy el camino. Después dice: yo soy la verdad. Y luego dice: yo soy la vida. Y este va a ser nuestro punto total para esta enseñanza, porque los atrios representan el camino. Cuando Cristo dice: yo soy el camino, esta parte se ve reflejada en los atrios. Yo soy la verdad, esto se ve reflejado en el lugar santo. Yo soy la vida, esto se ve reflejado en el lugar santísimo. Entonces comenzamos hablando de los atrios, el cual podemos llamar el camino. Y tal vez Héctor me ayuda a buscar. Los atrios, el camino. Éxodo 27, 9 y 19. La primera parte para entrar al tabernáculo o santuario, es decir, era el primer lugar para acercarse a Dios, el cual estaba rodeado por lino fino, representando la justicia de Cristo. Sabemos hoy que al igual que en la antigüedad, Cristo es la única manera de acercarnos a Dios, y si lo aceptamos y reconocemos como nuestro Señor, podremos ser liberados del juicio divino y tener como regalo estar en la vida eterna. Tanto el tabernáculo como su mobiliario y las medidas de los elementos nos hablan de Cristo. Sí. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional al sur,
Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, del lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Ok, encontramos la puerta del atrio. Entonces aquí lo vamos a ver en el versículo 16 y 17. Dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ok, ese es el versículo 7. Ahora léete el versículo 9 del mismo capítulo. Sí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está. Vamos a encontrar esta relación. Primero, Cristo dice, yo soy la puerta. Y encontramos la puerta del tabernáculo, que es la única entrada que había hacia el tabernáculo. Todo el tabernáculo estaba rodeado de una cerca, que vamos a ver más sus detalles más adelante. Estaba rodeado de una cerca. Y la única entrada que existía era la puerta. Jesús decía, yo soy la puerta. Eso dice, el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesús. O sea que es la única entrada que había. Y no había otra forma de entrar. Encontramos, por ejemplo, en lo que leyó Héctor en el versículo 16, que la puerta del atrio tenía una cortina de 20 codos. O sea, eso es realmente que es como aproximadamente 9 metros de largo y 2.20 metros de alto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la puerta, si uno no entraba, uno no podía ver lo que estaba ahí. O sea, uno iba a tener la experiencia de encontrarse con todas las cosas que habían dentro del tabernáculo si uno tomaba la decisión de entrar. Entonces, cuando miramos la relación del tabernáculo con todo el campamento que vimos en la primera imagen, vamos a ubicarnos y vamos a entender que los que están en el campamento representan todas aquellas personas que todavía no se han convertido a Cristo, que todavía no han reconocido a Dios como su Salvador, a Jesús como su Señor y como su Salvador, y a Dios como Padre. Entonces el campamento representa ese tipo de personas que quizás están alrededor de nosotros pero que no han entrado. Pero esta gente solamente podía ver la puerta. Y igual de esta misma manera, aquellos que no han venido a Cristo solamente pueden ver la puerta de la salvación. Y bueno, como ya habíamos entendido que la puerta, el diseño que se le entregó a Moisés, que la puerta sea el único lugar por donde uno puede entrar, fue la misma que encontramos en lo que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así entendemos que era una referencia a Cristo que se le mostró en el diseño a Moisés. Y estas puertas tenían 4 colores,
azul, carmesí, blanco y púrpura. Y también existen 4 evangelios que son representados por las columnas de la puerta. Y estos presentan a Jesús de una manera distinta. Vemos que el color púrpura es un color sacerdotal, que significa realeza, y es que solo los reyes y los poderosos lograban utilizarlo, ya que era la única manera, o quizá uno de los colores más difíciles de hacer. Era muy costoso de producirlo y que es relacionado ya más como para la gente más rica, más poderosa. Eso lo podemos encontrar en Juan 19:2, que dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron en su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. A no entender, lo hicieron como una señal de burla, pero ya que ellos dieron a entender que también Jesús era un rey. Entonces, de esta manera el color púrpura significaba prácticamente que solamente era para los más ricos y poderosos. También que simbolizaba que Jesús era el intercesor entre Dios y los hombres, y que nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, y que nosotros pertenecemos a un reino de reyes, que es el mismo reino de Cristo Jesús, siendo este color figura como de Cristo, como el del intercesor entre el Padre y nosotros. Ahora vemos el color que en la Biblia dice lino, pero si buscamos en Google o en cualquier otra libro de historia, vemos que es un color como blanco, y el blanco representa la pureza y santidad. Nos representa a Jesús como el hombre perfecto. En este caso podemos entenderlo en algunas citas. Juan 19:2, que habla sobre la figura de Cristo como de santidad, como de la pureza. También está el color carmesí rojo, que podemos ver que ese simboliza la sangre de Cristo, que por él fue derramada en la cruz del Calvario, y así nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Como lo dice en Romanos 5:9, que pues mucho más, estando ya justificados su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el color azul, que es un color símbolo de las cosas celestiales, o sea que quiere decir que Cristo vino del cielo. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que de esta manera explicamos cada uno de los colores de la puerta del tabernáculo, y si nos vamos a la Biblia entendemos que cada uno de estos colores muestran a Jesús y nos muestran su mensaje de salvación, y cómo cada uno de estos colores resaltan su esencia. Ahora vamos a las 4 columnas que son representadas por Mateo, Lucas, Juan y Marcos. En todo caso uno se pregunta por qué son estos 4, porque estos son los 4 evangelios que nos enseñan y nos dan testimonio de Cristo, y esos son los que nos dan su mensaje de salvación. Haciendo un resumen de cada uno de sus libros, vemos que en Mateo se escribe con numerosas referencias del Antiguo Testamento para judíos que han elegido seguir el camino de Jesús, y presenta a Jesús como el descendiente de David. Y a lo largo de numerosas referencias a la Escritura también presenta a Jesús como un nuevo Moisés, y que interpreta y que lleva la ley a la raíz, y él hace entender que extraños a su pueblo reconocerán a Jesús, así como somos nosotros en la actualidad. Lucas constituye la primera historia del cristianismo, y bueno, prácticamente comienza del nacimiento de Jesús y llega hasta la llegada de Pablo a Roma. Lucas incluye episodios ausentes en los otros evangelios, ya sea como el buen samaritano, y insiste que el hecho de que las buenas nuevas de Jesucristo no solamente son para los judíos, sino que son para todos los demás que acepten a Cristo como único Señor y Salvador. En Marcos, él presenta un Jesús libre y que rechaza al Mesías político y guerrillero que los judíos esperaban, y recalcaba que verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, y que es dentro del Evangelio, la cruz como nosotros lo conocemos. Y Juan en su texto relata otros hechos importantes también que tienen que ver con Jesús, como la boda del Canaán o el encuentro con la samaritana, que nos deja mensajes distintos, pero siempre enfocados en Cristo. Y también el lavar los pies como señal de servir al prójimo, y presenta a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios. Así vemos que nuestra fe y evidencias de Cristo se apoyan en el testimonio de estos que han relatado los episodios más importantes de Jesús. Y tanto Marcos como Mateo, Juan y Lucas
Moisés tuvo la visión de ellos y los representa en las columnas de la puerta del tabernáculo tal y como se le brindó en el diseño original. Así entendemos que tanto los 4 colores como los 4 columnas fue más bien una visión futurista de Moisés y del Evangelio que para nosotros hoy conozcamos al Hijo de Dios y que es real y que aún está en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo y que por medio de la puerta tenemos el camino directo hasta el lugar santísimo. Encontramos que en los atrios encontramos la primera parte que se le llama el camino y que es como por donde comenzamos para poder llegar al lugar santísimo que es la presencia o la gloria misma de Dios. Y encontramos la primera parte que es la puerta, es la que hablamos ahorita, que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y dice que nadie llega al Padre si no es por Él, es la única puerta del tabernáculo. Y esta puerta está representada por los evangelios porque a través del evangelio se presenta este mensaje. Señor, canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza de su rey. Con alegre danza al son del pandero, con júbilo grita delante del rey. ¡Hey! Con tu alabanza como un guerrero, proclama victoria delante de él, delante de él. Hay plenitud de gozo en su presencia.